Muy buenas noches a todos y todas las personas que nos están acompañando en un nuevo programa sobre el dióxido de cloro. Es para mí una enorme satisfacción traer este ciclo de conversatorios que vamos a tener semana a semana sobre este tema que está hoy en día de moda. Esta noche tengo la enorme satisfacción de tener también a dos invitadas muy especiales. Tengo a la doctora Cintia Urquidi, que nos está acompañando en esta noche desde Santiago de Chile. Bienvenida, Cintia. Y tengo también como invitada a Marilyn Durán. Ella es terapeuta conductual, rehabilitadora física. Ella está en el hermano país de Colombia. Vamos a escucharlas. Ellas nos van a aclarar un poco más, nos van a brindar un poco más de información. Nosotros no estamos acá para apoyar ni para desacreditar particularmente. En mi caso, no puedo dar ninguna opinión personal porque esta es una decisión que al final la toma cada padre de familia, cada madre de familia. El único objetivo de este programa es llevarles la información más idónea, la más actualizada, donde se muestre que no hay ningún tema de conflicto de intereses en absoluto y que con toda esa información ustedes puedan tener esa información y puedan tomar la mejor decisión. Vamos a saludar a Cintia. Cintia, por favor, danos tu presentación, cuéntanos un poquito quién es Cintia, tu experiencia, y bueno, para que la gente sepa quién eres y con quién vamos a estar presentes el día de hoy. Gracias, Andrés, por la invitación. Yo siempre feliz de colaborar, de participar en lo que pueda y cuando se pueda con mi país, Bolivia, pese a que yo vivo fuera ya más de 15 años. Tal como le decía, mi nombre es Cintia, orgullosamente orureña, boliviana. Soy médico de profesión de la poderosa Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Posteriormente hice varios posgrados para seguir la línea de la investigación, no tanto para la medicina asistencial clínica. En ese sentido me vine a Chile a estudiar 2 posgrados, hice una en bioestadística, que son todas las técnicas matemáticas y modelamiento matemático para poder realizar investigación, y después terminé mi formación haciendo un doctorado en investigación en salud pública. Y así estuve cerca de 8 años entre el magíster y el doctorado y además investigando en mi área. Actualmente soy epidemióloga formada con un doctorado y me dedico a eso, me dedico a la investigación tanto clínica como epidemiológica. Y no sé si el público sabe qué es lo que hace un epidemiólogo, pero un epidemiólogo hace eso, hace investigación para los dos lados, para dar información, ojalá de buen nivel, a los clínicos para que ellos puedan tomar sus decisiones, y también hace investigación epidemiológica para los tomadores de decisiones en salud pública, es decir, las autoridades, el gobierno, el ministerio, etcétera, para que también puedan tomar sus decisiones basadas en evidencia. Genial, muchísimas gracias, Cintia. Vamos a saludar de la misma manera a Marilyn. Marilyn, cuéntanos un poquito quién es Marilyn, a qué se dedica, de dónde eres y bueno, cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marilyn Durán. Soy terapeuta conductual con más de 14 años de experiencia. Soy del hermoso país de Colombia, rehabilitador físico. Bueno, por mi trabajo, pues, me ha tocado viajar a muchísimos países. Estuve en Bolivia, estuve en Chile, en Ecuador, estuve en Venezuela, estuve un tiempito corto en España y pues llevando todo mi conocimiento pues para ayudar a los padres a saber manejar conductas con sus hijos. Actualmente pues sigo con mi labor. Tengo en mi poder 3 pacientes. Estoy casi todo el día con ellos.
Y pues, no sé, estoy un poco nerviosa, pero bueno. He tenido algunas experiencias con el tema, pues, a tratar y pues me gustaría que lo conocieran. Perfecto, muchísimas gracias, Marilyn. Y bueno, vamos a dar paso, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar paso, escucharemos a la especialista desde el punto de vista de la investigación, del punto de vista científico, que es la persona que nos va a enriquecer de la mejor manera para que podamos realmente estar informados y podemos estar nosotros a favor o en contra, eso es indistinto. Lo que siempre hay que recalcar es que hay que tener la mejor información. No nos basta con haber escuchado alguna recomendación, alguna experiencia positiva, porque recordemos que no todas las personas son iguales unas que otras, y por la misma condición de salud que pueda tener cada organismo, van a ir variando estas situaciones. Entonces vamos a dar paso a Cintia para que nos haga su presentación. Adelante, Cintia. Gracias, Andrés. Gracias. Mira, con respecto al dióxido de cloro puedo decir muchas cosas desde un punto de vista científico, que es a lo que me dedico, e imparcial. ¿Por qué imparcial? Y ahí quería contarles un poco más de qué es lo que hace un epidemiólogo en el mundo, no solamente en Santiago de Chile. Y a esto les voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de meses a propósito de la pandemia. Escuché a un colega clínico, un reconocido médico, referirse de la siguiente forma a los epidemiólogos. Me acuerdo que decía, los epidemiólogos calculan indicadores, eso es todo lo que hacen, en cambio el médico, bla, bla, bla. Entonces, tomé esa definición, entre comillas, que no es cierto. Quiero tomar esa definición para contarles qué es lo que hace un epidemiólogo y por qué la postura de un epidemiólogo es imparcial. O sea, no es ni a favor de un fármaco ni en contra de ese fármaco. Lo que un epidemiólogo hace es investigación. O sea, hace investigación de dos tipos. Hay una investigación primaria que se llama, donde se reclutan personas, ya sea en el hospital o en la población. Se hace un método riguroso para recolectar la información y evaluar y generar un conocimiento. Pero también hay otro tipo de investigación que está totalmente validada, que es la investigación secundaria, donde el epidemiólogo o el investigador revisa toda la investigación que se ha publicado, selecciona las de mejor calidad y en base a los resultados y a la calidad de esas investigaciones, emite una recomendación. Entonces, se supone que el epidemiólogo tiene que hacer esta valoración no influenciada ni por la industria, ni por los pacientes, ni por otros actores que puedan tener interés en los resultados, y tampoco puede estar influenciada por él mismo. Entonces, este proceso sigue un método muy riguroso donde no lo hace el propio epidemiólogo. De repente el epidemiólogo guía toda la investigación, pero se conforma un equipo que es ciego en esta evaluación. Es decir, que para evitar que influencie los resultados y estos resultados sean equivocados, se aplica un procedimiento para que ellos hagan una valoración objetiva, lo más objetiva que se pueda. Entonces, esto es lo que hace un epidemiólogo. Puede hacer investigación, pero también revisa toda la investigación existente de una forma objetiva, lo más objetiva que se pueda, para dar una recomendación a favor de un producto, que podría ser un fármaco, en contra del fármaco, o simplemente concluir que no hay evidencia. Entonces, no se puede concluir que es bueno o malo, simplemente que no existe la información. ¿A quién le da esta recomendación al epidemiólogo? Pues es bien rica esta profesión porque el epidemiólogo trabaja con todos. No solamente, es cierto, no vemos pacientes en la clínica como lo hacen los médicos asistenciales,
pero nosotros le brindamos estas recomendaciones lo más objetivas posibles a los médicos clínicos. También le brindamos esta información a las autoridades en salud, por ejemplo, el Ministerio de Salud y todo su equipo. Y también podemos brindar esta información a aquellas autoridades o aquellas entidades que formulan políticas públicas, de manera que puedan tomar decisiones basadas en la mejor información disponible. Y esa información es evidencia científica, o sea, se sabe en el mundo, no solamente en Chile o en Bolivia, en todo el mundo, que el mejor procedimiento para llegar a acercarse a la verdad es el método científico. Obviamente que tiene un margen de error como todo. Entonces, motivada por esta invitación, que me parece muy interesante, y además porque he participado y sigo participando activamente como epidemiólogo en el control de la pandemia acá en Chile y también he contribuido a Bolivia, he ejercido este rol de buscar la mejor información para hacer recomendaciones. Por supuesto que estas recomendaciones muchas veces no se pueden implementar porque hay otras variables que influencian. Por ejemplo, que no sea factible, que sea muy caro, etc. Entonces, hice este ejercicio hoy día con el dióxido. En realidad lo actualicé porque ya lo había hecho antes. Actualicé este ejercicio para ver, bueno, ¿el dióxido de cloro funciona o no funciona? Esa es la gran pregunta. ¿Y basados en qué vamos a concluir si funciona o no? Basados en la mejor información disponible. En el mundo de la investigación básica, clínica y epidemiológica, existen fuentes de información que son muy conocidas. Estas fuentes de información, por así decirlo, páginas web, no son el YouTube, no es el Google, no es el Wikipedia, no es Instagram, no es Facebook, sino más bien son páginas muy especializadas. Les voy a dar un nombre sin hacer propaganda a ninguna página, pero es la más grande y la que más se ocupa. Una de estas bases de información es el PubMed. El PubMed es una biblioteca gigante donde se consolida toda la información científica que se publica, la buena, la mala, todas, con resultados positivos, negativos y a todos los niveles, investigación en laboratorio, investigación en hospitales, etc. Entonces, consultando esta fuente en PubMed, solo PubMed porque hay otras fuentes también, y al buscar información sobre el dióxido de cloro y si funciona o no para el tratamiento de enfermedades, me encontré que existen cerca de 1.400 investigaciones publicadas. Aquí quiero aclarar una cosa, la gente debe saber que no toda la investigación se publica. Generalmente se publica en revistas especializadas la investigación que ya tiene cierto nivel o cierto estándar. Es decir, que hay mucha investigación, la mayoría, que no logra publicarse porque o no es interesante, o no es novedosa, o simplemente es de muy mala calidad, porque las revistas tienen sus estándares para elegir. Entonces, el hecho que se haya publicado, ya partimos con algo de que es algo no válido, pero es el primer indicador para pensar de que esa información podría servir. Entonces me encontré con estas 1.400 publicaciones y bueno, en esta página especializada hay estrategias para filtrar, seleccionar y no leerse las 1.300 completas, sino hay filtros. Y fíjense que descubrí, o más bien no descubrí, sino actualicé que de esas 1.400 publicaciones, que uno puede decir, esto es evidencia científica, solamente 2 de ellas constituían estudios válidos para evaluar si el dióxido funciona o no. Esos estudios válidos que en el mundo de la ciencia y la investigación se conocen como metaanálisis, eran solamente 2. Y de estos 2, uno de ellos evaluaba, miro al lado porque estoy leyendo mis notas, uno de ellos evaluaba si el dióxido de cloro funciona, y la conclusión es que sí funcionaba, era eficaz, pero como blanqueador.
O sea, yo les puedo decir que haciendo una búsqueda rápida, sistemática en fuentes oficiales, mi primera conclusión es que efectivamente hay un buen estudio, un metaanálisis, tendría que analizarlo con mayor detalle, pero a grandes rasgos es un buen estudio, y la conclusión es que el dióxido de cloro sí funciona, pero como blanqueador, y es un blanqueador tópico, no es para ingerir, o sea, para limpiar. Un blanqueador de superficies, de materiales, y a unas dosis súper elevadas. El otro ensayo clínico, el otro metaanálisis, les había dicho que eran 2, también era un buen estudio, pero probaba que el dióxido de cloro funcionaba no como blanqueador, sino como sanitizador para superficies. Los metaanálisis son estudios muy grandes que recopilan muchos estudios pequeños y estudios un poco más grandes y sacan una única conclusión. Entonces, ese estudio ya está haciendo el gran trabajo que deberíamos hacer nosotros. Entonces, estos metaanálisis, que son 2, a su vez es un conjunto de muchos estudios acerca de ese tema. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hay muchos estudios que están evaluando la eficacia del dióxido como blanqueador y como sanitizador, y la conclusión general por lo menos es que sí funciona. Después de eso, de estos 1.400, encontré solamente 26 estudios que podrían servir para evaluar la eficacia del dióxido de cloro, que son los ensayos clínicos, pero de estos 26 estudios, ninguno de ellos, estaba evaluando si el dióxido de cloro funcionaba o no para tratar o curar alguna enfermedad. Todos estos estudios lo evalúan como sanitizador, como blanqueador, como eliminador de olores, y todos con aplicación tópica, es decir, que se pone en la superficie, se rocía como aerosol o como ambientador, pero nunca ingiriendo el producto, porque ya sabemos que que es, según las instancias de alta vigilancia epidemiológica, se sabe que el dióxido de cloro puede ser muy tóxico para la salud si se ingiere. Bueno, pero yo no quise ser imparcial y dije, bueno, puede ser que se estén realizando estudios, ¿cierto? Y no se hayan publicado todavía. Bueno, en el mundo de la ciencia, así como existe esta página donde se consolida toda la investigación, hay otra donde se registran todos los estudios que se están ejecutando. Por lo menos los estudios que tienen cierto estándar de calidad. Me metí a revisar a este sitio, que es donde se registran los estudios, y fíjense que encontré 54 estudios que se están ejecutando. De esos 54 estudios, solo uno está evaluando si el dióxido de cloro es efectivo para tratar el COVID. No encontré ninguno de estos 54 estaba evaluando si cura el cáncer, si cura la diabetes, si cura el autismo. No hay estudios. Y solo uno de ellos para el COVID. Y justamente, aprovechando nuestra otra invitada, se está realizando ese estudio en Colombia, pero los resultados todavía no los sabemos. Entonces, haciendo este ejercicio tan rápido y simple para mí porque me dedico a eso, mi conclusión es que no hay evidencia que demuestre que el dióxido de cloro es eficaz para tratar enfermedades. Sí hay evidencia que demuestra que sirve como sanitizador o blanqueador o desinfectante de superficies. Pero es distinto ingerir el producto, porque un producto que se ingiere tiene una reacción con el organismo, tiene una absorción, una eliminación, y la concentración de este producto y el tiempo de permanencia en el organismo podría producir daños. Eso no lo sabemos tampoco, solo lo sabemos por teoría. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación si me la pidieran una institución? ¿Cuál sería mi recomendación imparcial como epidemiólogo? Mi recomendación es, no podemos saber si este producto realmente funciona para curar una enfermedad, porque no hay evidencia.
Al margen de esto, también me acuerdo que hace un tiempo yo revisé todos los estudios que la gente decía que existían del dióxido de cloro, pero no estaban publicados. Bueno, ahí me llamó la atención, si existen tantos estudios, ¿por qué no están publicados? Si esa es la práctica habitual en el mundo entero. Pero bueno, un epidemiólogo trata de ser objetivo y mirar todo el campo y no solamente un segmento. Entonces eran 12 estudios. Me conseguí los 2 estudios, los revisé. No me acuerdo ahora exactamente los números, pero yo me acuerdo que de esos 2 estudios, más de la mitad no eran estudios, eran propagandas comerciales. Entonces no tenía ningún valor científico. Y los que sí podían tener algún valor científico, desde el punto de vista metodológico, o sea, técnico, de cómo se debe hacer una investigación, tenían muchas falencias. Es decir, eran estudios, dicho en simple, sin ofender a nadie, mal hechos. Entonces, yo no puedo ser responsable o no me puedo hacer responsable de recomendar un producto donde no hay información o la información que existe es de mala calidad. Como lo dijo André, bueno, cada uno toma sus propias decisiones, pero también un profesional debe hacer recomendaciones y esas recomendaciones deben ser responsables. Esa es la experiencia que les quería contar. Perfecto, muchísimas gracias, Cintia. Una vez más, aquí recalcando que no estamos haciendo propaganda para ninguno de los dos lados, ni para que se lo use o no se lo use, ¿no? Simplemente queremos llevar la información, la que está publicada, la información pertinente que existe en el mundo entero, no solamente en nuestra región latinoamericana, sino en todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Y qué mejor que escuchar a los profesionales que están haciendo estudios, que están investigando sobre este tema. Porque si no escuchamos a ellos y nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta o que sabemos más que ellos, más que ustedes que están día a día en esto, bueno, realmente estamos mal, ¿no? Pero excelente, muchísimas gracias, Cintia. Vamos con Marilyn, vamos a dar paso a Marilyn para que nos cuentes un poquito acerca de las experiencias que has tenido, que estás teniendo, las vivencias que has tenido con las personas con las que estás trabajando y con todo lo que vienes desarrollando todo este tiempo. Adelante, Marilyn. Bueno, nuevamente, buenas noches. Bueno, como venía comentando, soy una persona, una terapeuta que muchos padres me han pedido mi opinión y como dije, no estoy de acuerdo con medicaciones o con tratamientos que en verdad no tengan una efectividad o que por lo menos se conozcan unos resultados al 100%. He tenido casos con algunos pacientes, entre esos uno que tuve en Venezuela. Mamá me decía, Marilyn, vamos a hacerlo. Y yo le decía, bueno, la verdad que yo no puedo decidir por eso. Usted es consciente de que le va a servir al niño, pues no pierde nada con intentarlo. Al iniciar el tratamiento, ella pues puso toda su fe, sintió de que el tratamiento pues le estaba haciendo efectivo al niño, pero accidentalmente el niño ha botado el frasco de el CDS o el MMS, como se conoce, sobre una ropa que estaba ahí cerca, y la ropa se fue descolorizando, desintegrando como tal. Pues ambas quedamos súper impactadas y ella me dice, Marilyn, ¿sí estás viendo? Y yo, claro que sí. Me dice, wow, si esto lo hace con una ropa, imagínate lo que puede hacer con el cuerpo de mi hijo, con el estómago de mi hijo. Es fuerte, demasiado fuerte. Decidió suspenderlo y yo le dije, vamos a hacer algo, vamos a suspenderlo como tal y vamos a iniciar nuevas estrategias para mejorar algunas conductas que el niño estaba presentando. Eso fue una de las tantas experiencias que yo he tenido. Hace poco
tuve con una niña de aproximadamente 6 años, pues la mamá súper desesperada por algunas conductas que la niña estaba presentando. No me comentó, sino que cuando ya Marilyn voy a viajar a Panamá, perfecto, no hay ningún problema. Al regresar, me dice, wow, encontré la cura milagrosa para el autismo. Y yo, ok, sí, ¿cuál es la cura? Dice, no, mira, es esto. O sea, empezó a hablarme, pero no me decía en sí qué era. Cuando ya empezó nuevamente con el tratamiento de la niña, ella le diluía una copita en un jugo. Al mes ella estaba súper contenta, no, Marilyn, mira que estoy súper contenta, que esto, otro, perfecto. Al pasar el mes y medio, la niña empezó a hacer de su cuerpo con sangre y con algo extraño, no sé qué era. Pues la mamá súper preocupada, va al médico, la lleva, y efectivamente la niña tenía peladuras en sus intestinos. El dióxido de cloro le había quemado parte de los intestinos a la niña. Yo tengo una experiencia muy personal y agradezco al señor André por haberme invitado, primera vez un poco nerviosa. Digamos que con todo lo que había escuchado, que sí sirve para el cáncer, para el autismo, para las personas con diabetes, o sea, una cantidad de cosas, o sea, supuestamente curaba miles de enfermedades. Yo me tomé el atrevimiento porque estaba en espera, bueno, estoy en espera de una cirugía en mi cabecita, y me tomé el atrevimiento de rociarme un poquito de dióxido de cloro en la pequeña lesión que tengo en la cabeza. Desafortunadamente, el dióxido de cloro me quemó la lesión que tengo en la cabeza y fue un poco más, me la hizo más grande. Fue un proceso doloroso porque pues tuve que hacer muchísimas cosas para que la lesión volviera a sanar. Y es bastante complejo todo este tema, porque pues hay padres de que confían ciegamente en el dióxido de cloro, como hay otros que en verdad, o sea, para ellos es un punto como que no, o sea, hay otras formas de tratar de enfrentar algunas cosas. Y pues ahora con la cuestión del COVID, aquí en Colombia se desató una venta, o sea, desenfrenada. Todo el mundo vendía dióxido de cloro a un precio. Yo decía, Dios mío, o sea, si vienen de otros países, el dióxido de cloro es algo tan costoso. Aquí en Colombia lo están vendiendo como ir a comprar a la tienda, no sé, una fruta. Y es bastante complejo. Cuando a mí me piden opiniones sobre este tema, la verdad que soy apática, no opino nada, porque pues a veces es muy difícil de entrar en controversia con algunos padres. Y como dice la doctora Cintia, es muy difícil hacer una recomendación de X o Y tratamiento sin todavía tener la certeza del 100% de que va a funcionar. Entonces, o sea, yo como terapeuta conductual, pienso de que los padres, y siempre se los he dicho, los padres deben de no solamente basarse en que miles de personas. ¿Por qué? Porque cada organismo no es igual. Todos tenemos un organismo totalmente diferente. A mí me hizo mal, a un pariente mío le hizo mal. Y pues de la gran mayoría, digamos que del 100% de los pacientes que yo he tenido, el 10% son los únicos que están felices con este tratamiento de dióxido de cloro. Entonces, o sea, es algo que, como dice el señor André, cada padre tiene la decisión de saber, de tomar si está bien, si está mal. Aquí solamente estamos tratando de hacer como que
un conversatorio sobre el tema y mirar que no es arriesgarse a hacer algo que en verdad no tiene una efectividad al 100%. Debemos pensar más en nuestros hijos, debemos pensar más en las consecuencias que eso también pueda traer, porque, pues, como lo dije, todos los organismos no son iguales y todos reaccionan de una forma totalmente diferente. Entonces, esta era mi experiencia que quería comentarles y pues mi punto de vista hacia el dióxido de cloro. Muchísimas gracias, Marilyn. Bueno, realmente ahí vemos las diferentes situaciones que se presentan, ¿no? Entonces es complicado. ¿Quisieras comentar algo sobre esas experiencias, Cintia? Claro, Andrés, por supuesto. Como lo expliqué al principio, he estado participando en temas de COVID, no solamente en investigación que estamos realizando aquí en Chile, estamos haciendo 3 investigaciones y una en Bolivia, por supuesto, sino también buscando la mejor información para asesorar a los que toman decisiones. Y aquí yo creo que la gente debe saber algo con respecto a cómo funciona el mundo de la investigación. Cuando uno conoce algo de este mundo, puede comprender un poco por qué decimos estas cosas de que no lo recomendamos, que no hay evidencia. Cuando una persona ingiere un producto, como lo decía Marlene, va a tener una reacción en su organismo. Entonces, no es lo mismo un producto fuera del organismo que dentro del organismo. Todos sabemos que el ACE saca las manchas, ¿cierto? Todos sabemos que funciona para limpiar la ropa, lavar la ropa y quitar manchas. ¿Eso significa que nos tenemos que tomar el ACE? No, porque si bien funciona como un limpiador, dentro del organismo va a tener otra reacción porque tiene componentes químicos y el organismo tiene un mecanismo de defensa. Entonces, todos los productos todos los productos que se crean para que sean en el futuro tratamientos, fármacos, entre ellos podría ser el dióxido de cloro, tienen que pasar por una serie de estudios muy rigurosos que toman mucho tiempo en desarrollarse. O sea, en un año no se puede saber si un producto funciona o no, donde ese producto se evalúa en distintas fases. Entonces, la primera fase, cuando se descubre una molécula, por ejemplo, el dióxido de cloro, que es el CO2, la primera investigación que se hace es en laboratorio, en una caja Petri, que se llama investigación in vitro en células. ¿Por qué es importante esta investigación? Porque con esta investigación se va a saber el mecanismo de acción del dióxido. O sea, usando células, incluso se pueden usar los virus, se puede aislar el virus y se puede exponer el virus al dióxido, se va a saber como primera instancia qué efecto tiene el dióxido en el virus. Y a propósito de eso, hay un par de estudios, no solamente del dióxido, también de otras sustancias, como otro tipo de desinfectantes, o te voy a poner un ejemplo súper bonito actual, las nanopartículas de cobre, que tienen un efecto antiviral. O sea, es decir, que logran inhibir el virus en una caja Petri. Pero eso no significa que inhiban el virus en una caja Petri, no significa que van a eliminar el virus cuando ya está dentro de nuestro organismo. Entonces, todos los estudios en in vitro, en laboratorio o incluso en animales que muestran que el dióxido, por ejemplo, logra neutralizar el virus, a propósito del COVID, no significa que va a tener el mismo efecto en seres humanos. De hecho, en el mundo de la investigación en fármacos, que me ha tocado trabajar muchos años, cada día se crean miles de moléculas, miles. De esas miles de moléculas para distintas enfermedades. Solo una porción de ellas, menos de la mitad, tienen un efecto en la caja Petri o en el animal, en el estudio en animal. Y de esa mitad, menos del 1% de esas moléculas que sí funcionaban en animales, menos del 1% funciona en el ser humano.
Y de las que funcionan en el ser humano, mucho menos todavía son seguras. Porque aquí hay otro tema importante que hay que evaluar. Puede que funcione para eliminar el virus, pero tiene que ser además seguro cuando ingresa al organismo. Entonces, los siguientes estudios, después de evaluar en una caja Petri, en animalitos, en ratoncitos, es hacer una serie de estudios en seres humanos. Y son cuatro fases, de hecho, que son muy conocidas en el mundo de la ciencia. Los estudios de fase 1-2 son los primeros estudios en seres humanos para evaluar si ese mecanismo que se ha observado en el ratón o en la caja Petri, que efectivamente funciona, se replica cuando el humano ingiere el producto. Entonces, no me cabe duda, porque he leído varios estudios, que el dióxido de cloro tiene una capacidad para inhibir no solamente el COVID, sino también otro tipo de virus, la influenza, la Escherichia coli, bacterias, pero eso no significa que vaya a tener el mismo efecto en el organismo. Hay que evaluarlo, se tiene que estudiar. Y si tuviera el mismo efecto en el organismo, también hay que estudiar, se tiene que demostrar con ciencia, no con experiencia, se tiene que demostrar que ese beneficio que le produce al organismo una vez que ha ingresado al individuo es superior a los daños, porque todos los medicamentos, cualquier sustancia sintética que no es natural, tiene la potencialidad de producir algún daño, y eso se tiene que evaluar. Entonces, los estudios iniciales en seres humanos de fase 1 y 2 evalúan eso, si el mecanismo de acción se replica, se repite en el ser humano, y sobre todo, si en X dosis, además se evalúa la dosis, si esas dosis son seguras. Entonces, cuando esos estudios se han realizado, que generalmente duran varias semanas, meses, y muestran resultados promisorios, recién con esa información de los estudios de laboratorio, con la información de los estudios de fase 1, de fase 2, recién se hace un gran estudio, un estudio a gran escala. ¿Por qué recién? Porque no es ético ni legal en algunos países. En Chile no es legal hacer estudios porque sí. Entonces, no es ético ni legal en algunos países hacer grandes estudios si no se tiene conocimiento previo de estudios de laboratorio y estudios de fase 1 y 2. Cuando esos estudios muestran resultados promisorios, recién se hace un gran estudio con muchas personas participando para efectivamente probar si la persona se recupera por el tratamiento, por el dióxido, que fue el dióxido el que produjo esa recuperación y no la propia recuperación de la enfermedad. ¿A qué voy con esta última frase? En COVID, por ejemplo, 90% de las personas se van a recuperar sí o sí. Eso dicen los datos, las estadísticas, no solamente en Bolivia, en todas partes. Es decir, un 10% no se va a recuperar, se va a agravar, pero el 90% se va a recuperar. Entonces hay que estar seguros que las personas que ingieren el producto, el dióxido, se recuperaron por el dióxido y no porque de todas maneras se iban a recuperar. Entonces, para poder probar eso, se hace un estudio comparando. Y en muchas personas, una vez que ya se sabe que es seguro. Entonces, solo así se sabe si efectivamente para la mayoría de la población el tratamiento va a ser eficaz, ya ingiriéndolo, no como aerosol o como un tópico, y sobre todo si va a ser seguro para que no pasen situaciones como las que acaba de contar Marlene. Entonces, de hecho, las restricciones o las exigencias éticas están muy bien establecidas. Dicen que un fármaco o un producto solamente puede ser comercializado y por lo tanto aprobado por una agencia si es eficaz y si es seguro. Porque hay muchos tratamientos o productos que no han llegado a ser fármacos porque eran eficaces, pero eran eficaces por un lado y por el otro lado producían muchos efectos adversos o producían daño. Entonces no puede tener esa ambivalencia. Un tratamiento tiene que funcionar y el daño que produce tiene que ser menor y tiene que ser conocido
Por eso cuando uno compra un medicamento en la farmacia y se fija en la cajita, dice, esta es la dosis y estos son los posibles efectos adversos que podría presentar, porque se ha estudiado. Entonces la gente, no solamente la gente, sino que los médicos, los profesionales en salud, saben a qué atenerse cuando administran ese producto. Ahora, dentro del saber o no saber, yo soy de la postura que es mejor saber y no saber. O sea, saber que funciona, porque obviamente lo vamos a utilizar, si funciona y que es seguro, y también saber que no funciona. Porque si sabemos que un producto no funciona, y si el producto tenemos evidencia para decir que además es tóxico, no lo ingerimos, ¿cierto? Porque sabemos que nos puede producir un daño y no va a funcionar. El problema está en medio, cuando no sabemos nada del producto. O sea, no sabemos si va a funcionar y si funciona puede que te produzca un daño, puede que sí, puede que no. A algunos les va bien, a otros no. Es una incertidumbre. Es una ruleta rusa. Y aquí voy a poner mi opinión personal como ser humano, como Sinturquidi. Yo no me arriesgaría a exponerme a un producto que no sé si funciona o no funciona y no sé qué eventos adversos va a producir. Prefiero ingerir algo donde ya se ha estudiado, donde ya se sabe qué puede producir, incluso tomar una decisión de algún producto que se sabe que funciona más o menos o qué indicaciones especiales tiene o qué reacciones adversas podría tener. Yo tomaría una decisión personal con algo que se conoce, ya sea siendo positivo o no negativo, pero en un escenario del medio incierto, en lo personal yo no lo haría. Y como profesional tampoco lo recomendaría porque, como les dije, estamos en incertidumbre. A algunas personas les puede ir bien, a otras les va a ir mal, pero ¿qué le sucede a la mayoría? Eso hay que estudiarlo. Muchísimas gracias, Cintia. Creo que ha sido bastante clara tu exposición. Creo que estamos aclarando muchísimas dudas de la gente. Y bueno, ¿algo más que quieras acotar, Marilyn? Bueno, de acuerdo con la doctora Cintia, que pues no podemos recomendar algo que en verdad no está al 100% que el tratamiento pues sea algo efectivo. No podemos tomar a nuestros pacientes o a nuestros hijos como conejillo de indias, porque pues así lo he visto muchas veces y me van a perdonar, pero muchos padres me han dicho, vamos a probar para ver, pero ¿probar qué? O sea, no, a veces no entiendo. Y es real. Nosotros a veces nos toca un terapeuta. Yo he recomendado a muchísimos padres que me han dicho, Marilyn, ¿qué opinas? No. Marilyn, ¿qué opinas con este medicamento? No. Lo primero que le pregunto es, ¿sabe de alguien que en verdad esté al 100% curado? ¿Sabe de alguien que ha tenido algunas consecuencias? O sea, siempre pregunto lo positivo y lo negativo. Si no me responden nada, yo digo, entonces, ¿qué va a hacer? O sea, no puede, como dice la doctora, de estar con la duda de que sí va a funcionar, de que no va a funcionar. Siempre lo he dicho y lo voy a decir, todos los organismos reaccionan de una forma totalmente diferente a los medicamentos. Y más con esto del MMS, que esto ha sido un furor, y que sé que a ciertas personas le ha traído muchísimas consecuencias que no han sido conocidas, pero sí sé, y más por mi experiencia propia. Entonces, debemos tener bastante cuidado con ese tema. Y pues a usted, señor Andrés, lo admiro mucho porque pues algo de que, como usted dice, cada padre pues decide. Y yo en lo personal, como dice la doctora, yo no lo recomendaría, la verdad. No lo recomendaría por la experiencia con mis pacientes, por mi experiencia
personal, y sinceramente no le tengo ni la más mínima fe. Entonces, es un tema complejo, es un tema bastante difícil de tratar con algunos padres. Incluso me han agredido verbalmente por comentarios que he hecho en algunas páginas y ha sido fuerte. Entonces, mejor me cohíbo en comentar o en decir algo pues a base de lo que ya he vivido con mis pacientes y conmigo, para no entrar en esta controversia, porque en verdad pues hay padres que a veces se ciegan demasiado y no quieren ver, digamos, la realidad sobre este tratamiento. Entonces, es delicado, complejo, la verdad que sí. Y debemos tener cuidado que no todo lo que se expone, no todo lo que dicen de este medicamento, pues es algo cierto. Aquí hubo pues una controversia con un médico que le aplicó a algunos pacientes con COVID y desafortunadamente tuvo una consecuencia porque pues es algo que no estaba conocido, que no está autorizado y él lo aplicó. Entonces, son temas difíciles a veces de abarcar, de enfrentar, porque no todos tenemos la misma opinión, no todos tenemos la misma experiencia y es difícil, de verdad, un poco. Gracias, Marilyn. Sí, efectivamente, son diversas situaciones. Y en lo que dices que has sufrido agresiones, sí, bueno, creo que también las he vivido a lo largo de estos años, con gente que siempre tildaban de que yo estaba recibiendo algún tipo de beneficio por hablar esto, por sostener esta posición, o de que alguna institución, algún laboratorio me pagaba por decir que no se utiliza esto, ¿no? Y realmente son situaciones que las vamos viendo, las vamos viviendo cada día. Pero bueno, como hemos dicho, lo importante es aquí mostrar cuál es la información, cuáles son las investigaciones, cuáles son los datos con los que se cuenta, las pruebas y bueno, dejar que las personas, una vez más, que las personas y cada familia tome esta decisión final acerca de si lo va a utilizar o no lo va a utilizar. Quiero pasar a mostrar algunos comentarios que están llegando a través del Facebook para ver en algunos casos algunos comentarios respecto que puedan ustedes opinar. Bueno, hay algunos saludos inicialmente. Tenemos, hola, Giovanna Peña nos dice, hola, saludos desde Cochabamba. Gracias, Giovanna, por estar siguiéndonos, por acompañarnos. Un saludo. Tenemos un mensaje de Rudy Agramont que nos dice, gracias por el conversatorio, agradezco a los panelistas. Tenemos el siguiente de Shirley Cuenca, nos dice, saludos desde Tarija, doctora Cintia Orquídea, capísima. Estamos con Leighton Nina. ¿Qué opinan del protocolo de Nemetschek? A ver, ¿podría opinar? Tal vez, Cintia. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. El protocolo de Nemetschek, lo desconozco, no lo he leído a cabalidad. Para dar una opinión objetiva, tendría que leer completamente de qué se trata y ahí poder emitir una opinión responsable. Lo voy a hacer porque yo creo que es importante siempre mirar toda la información, toda, y después sacar una conclusión. Gracias. ¿Tú, Marilyn, sabes algo de este protocolo? Conozco de este protocolo, pues sí, es importante conocer sobre él pues, y dar nuestra opinión igual. La verdad que no tengo conocimiento. Perfecto. Vamos con la siguiente. Nica Gramont nos dice,
Es bueno escuchar diferentes puntos de vista. Gracias por su aporte. Hoy que hay tantos debates sobre este tema, es bueno escuchar. Así cada uno puede tomar sus mejores decisiones. Tenemos otro que dice, Dila Rosales, no es tóxico, no lo creo, nos dice, y también nos dice, es eficaz para matar el virus del COVID. Bueno, ahí ya hemos tenido la explicación de la doctora, donde nos ha aclarado esta situación, ¿no? Después, a ver, hay un comentario igual que dice, ¿y cómo es que aquí en Bolivia hay tanta gente que lo toma con éxito, incluso médicos, y no se enfermaron sin ningún tipo de malestar y están bien? Por supuesto, me imagino que tiene que ser bajo supervisión médica. ¿Qué dices al respecto, Sil? Sí, mira, qué bueno que menciona Liliana ese aspecto y quería referirme sobre eso y al COVID y hacer un llamado a tomar conciencia. Yo lo había dicho, la tasa de recuperación del COVID es del 90% más o menos. Eso quiere decir que de 10 personas infectadas, 9 se van a recuperar sí o sí. O sea, 9 van a seguir un buen pronóstico y se van a recuperar. La única forma para saber si se han recuperado por el dióxido y que el dióxido fue el causante de esa recuperación es haciendo un estudio comparativo riguroso. Entonces, es muy prematuro afirmar que se recuperaron por el COVID. Puede que no sea tóxico, por eso digo, ¿no? O sea, no hay información para decir que es tóxico en el organismo, no hay experiencias, muchas, pero hay que evaluar si esas experiencias sobrepasan, son muchas, o nos estamos fijando solamente en esos casos, en esas malas experiencias. Por eso se necesita un estudio muy objetivo. Pero aquí hay un punto que no necesitamos un estudio para tener un sentido común de cuál es el efecto de tomar el dióxido de cloro en Bolivia y la evolución de la epidemia. No lo opino yo, no digo yo, lo dicen los datos, las cifras, y ustedes mismos lo deben estar observando en Bolivia. La curva epidémica en Bolivia está aumentando y probablemente es mucho más grande de lo que realmente se está reportando. Hay muchos contagios, muchas muertes. Bolivia tiene una de las tasas de letalidad más altas en el mundo, ni siquiera en América del Sur, no, en el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué si el dióxido es tan bueno y todos se lo toman, por qué este descontrol de la curva epidémica? Y yo les pregunto a ustedes, ¿no será que la gente no se está cuidando, no se está protegiendo, está circulando por X, Z razón? Y aquí hay un tema que se ha observado no solamente en el COVID, sino en epidemias históricas, que es el tema de la falsa seguridad. Es decir, pensar que estamos protegidos, ya sea porque estoy usando una tarjeta, porque estoy tomando el dióxido o por cualquier otra razón, pensar que estamos sanados, protegidos y circulamos. Y esa circulación, ¿qué propicia? Propicia que nos infectemos. Acuérdense que el 40% de los casos de COVID son asintomáticos. 40%. Incluso hay estudios que dicen que hasta el 80%. Entonces, ¿qué sucede? Pensamos que estamos curados, no estamos enfermos de COVID y estamos circulando por la calle, visitando a nuestros amigos, familiares y estamos contagiando. Entonces, aquí el efecto adverso ya no es sobre mi persona por el dióxido, porque es tóxico, no, sino porque esta falsa sensación de seguridad podría estar contribuyendo a que no se está pudiendo controlar la curva epidémica en Bolivia. Y no va a ceder, o sea, si sigue esta misma conducta, no va a ceder. Entonces, es importante tomar conciencia de eso. O sea, si la gente quiere tomar el dióxido de cloro, está bien, o sea, es decisión de ellos. Pero no descuidar las medidas que sí se han demostrado que funcionan para el COVID. ¿Y qué medidas son esas? Son muy simples y baratas, más baratas que el dióxido, de hecho. Usar un barbijo permanentemente, estar a 2 metros de la persona, eso no cuesta nada, de repente el costo es afectivo.
¿cierto? Y lavarse las manos frecuentemente con cualquier jabón. Entonces, y si tenemos sospecha de COVID o hemos estado con alguna persona que efectivamente estuvo contagiada, hacer una cuarentena sí o sí de 14 días. Eso es muy barato, no es nocivo, o sea, el barbijo a lo más que nos va a producir es tirarnos la oreja, como muchos están circulando, ¿cierto? Es barato, es accesible, distanciarnos de las personas mucho más factible aún, y son medidas que sí se han demostrado funcionan para el control de la epidemia. Y eso está demostradísimo, medido. El uso del barbijo permanente de forma adecuada evita el 68% de los casos secundarios de contagio. Imagínense. Entonces, si las personas deciden tomar dióxido o cualquier otra sustancia, decisión de ellas, pero seamos responsables, tengamos responsabilidad social con el resto de las personas. Usemos la protección, lavémonos las manos, distanciamiento a 2 metros y aislémonos si sospechamos que hemos sido contagiados. Perfecto, gracias, Cintia. Y otro comentario, no sé si tú la conoces, Cintia, la doctora Callisperis, allá en Bolivia, que es una de las que ha empezado a promover el uso y la distribución del dióxido de cloro en diferentes regiones, inicialmente en el Beni, cuando empezó todo este tema allá en esa región para el uso del dióxido de cloro, y nos mencionan justamente eso, ¿no? En Bolivia, la doctora Callisperis está recorriendo por varias zonas para ayudar a los enfermos, y todos ellos se sanaron, no hubo ningún caso de daño. ¿Qué opinas al respecto, Cintia? Es una opinión, yo puedo tener una opinión contraria, o sea, así como la persona dice que no ha habido ningún daño, yo tengo la hipótesis de que no es así, y por eso estamos haciendo un estudio en Bolivia, precisamente en el Beni, con varios colegas médicos bolivianos, hemos levantado información en el Beni para cuantificar si hay un daño excesivo más de lo habitual o no. Entonces, ahí vamos a saber un poco con más certeza y no solamente mirando experiencias u opiniones o percepciones, vamos a medir y cuantificar si la tasa de eventos adversos o la tasa de falla orgánica múltiple, que es lo que medimos en los pacientes con COVID, ha aumentado o no. A percepción de varios médicos, colegas, que han contribuido en el manejo de estos pacientes y algunos de ellos en la investigación, la opinión es distinta. O sea, ellos opinan que no, o sea, por eso estamos haciendo el estudio, porque ellos observan que los pacientes llegan con falla orgánica múltiple, con daño hepático, insuficiencia renal. Entonces, hay dos opiniones distintas. ¿Cómo se sale de la duda? Hay que cuantificar, hay que medir, hay que contabilizar, comparar y decir, no, aquí está la cifra. O sea, aquí está ocurriendo esto comparado con esto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con algunos comentarios. Tenemos a Marbelia Sánchez, que nos dice, la automedicación jamás debe ser recomendable, tiene que ser supervisada por alguien que realmente sepa del tema. Mucho se puede decir a favor y en contra, lo mejor es ser responsable y si no se está seguro no hacerlo, hay que investigar, ¿no? Por otro Totalmente lado, de acuerdo, Andrés. Y ahí te quería agregar algo, porque independientemente del dióxido, un país, el sistema de salud de un país que incluye los médicos clínicos, los médicos investigadores, los salubristas, los gestores, ese es un sistema de salud, no solamente es el hospital. Tiene que tener un orden. No puede ser que un médico ande distribuyendo medicamentos a libre demanda sin ninguna regulación. Incluso eso está violando hasta las conductas éticas. O sea, tiene, como dice Marbella, no puede un profesional apoyar la automedicación y tiene que haber una regulación, un orden en un país. O sea, ¿qué tiene que pasar para que una persona ingiera un medicamento? Tiene que ser atendido por un especialista del área. O sea, si tengo una enfermedad infecciosa, me verá por un médico interno, un internista, un infectólogo, ¿cierto? Y él va a saber qué indicarme
y el medicamento que el paciente va a ingerir será con una receta, y la farmacia tendrá que pedir la receta y venderle el medicamento que dice la receta y no cambiárselo por otro, o darle, bueno, además tómese estito más a lo típico, ¿no? No, tiene que haber un orden, una regulación para el ejercicio profesional y también para vigilar cómo se ingieren, cómo se indican, cómo se proscriben y cómo se vigilan los fármacos, la ingesta de fármacos en un país. Entonces, desde ya yo no estoy de acuerdo, nunca lo voy a estar, que profesionales de la salud estén distribuyendo o sustancias que ni siquiera son medicamentos, como si fuera rifas o boletos para el cine. O sea, eso no es una conducta ética, no es una conducta profesional. Perfecto, muy clara tu explicación. Gracias, Cintia. Vamos con otro comentario. Nos dice, buenas noches, doctora Cintia Urquidi. Es buena su exposición y cierta en lo que compete a estudios probatorios, pero consulta, ¿tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones con, por ejemplo, la COMUSAB, que expresa muchos antecedentes tratando con dióxido de cloro? Buenas noches, Daniel. No he tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con COMUSAB. Lo podría hacer, no tengo ningún inconveniente, pero hasta la fecha va a ser lo mismo. O sea, mi postura no va a cambiar mucho porque mi opinión no es una opinión personal, y eso es lo que trataba de decir desde el principio. Mi opinión profesional como epidemiólogo es sacar una conclusión con lo que está publicado y lo que tiene calidad. Entonces, si hay otro grupo u otros profesionales que opinan lo contrario, yo tengo el deber moral y profesional de dar recomendaciones no basadas en opiniones, ni siquiera la mía, sino basados en la mejor evidencia científica disponible. Si el día de mañana, y mañana háblese semanas, meses, saldrían muy buenos estudios a favor del dióxido, ahí tendré que cambiar mi recomendación. Tengo que ser flexible también, ¿cierto? Entonces, y eso es lo que ha pasado en el COVID, que mucha de la gente ha criticado que no se ponen de acuerdo, que cambian de opinión. No es tan así, porque en el COVID ha sido un buen ejemplo para mostrar al mundo entero qué pasa cuando surge una enfermedad nueva, cómo surge todo y cómo se maneja y cómo va surgiendo la investigación. Entonces, al principio no sabíamos nada del COVID y la recomendación era A. Cuando empezaron a salir los estudios, se cambió la recomendación porque salió algo de conocimiento confiable, entonces había que cambiar. El grave error hubiera sido no cambiarlo nunca. Ejemplo, al principio se pensaba que la ivermectina funcionaba, y de hecho fue lo primero, que ivermectina ya, que ivermectina allá. Después empezaron a salir un montón de estudios, lo mismo para un antimalárico, la hidroxicloroquina. Luego empezaron a salir estudios muy contundentes, especialmente de la hidroxi, que los efectos adversos superaban a los beneficios. O sea, sí funcionaba, pero producía más daño que beneficio. Entonces, si al principio estábamos a favor del hidroxi porque los estudios así parecían, después salieron más, que es natural, en contra, entonces hay que cambiar la recomendación. Entonces, tenemos que ser flexibles también, pero siempre basado en eso. Entonces, esa va a ser mi conversación con COMUSAB. Voy a dar una recomendación basada no en opiniones, o mi recomendación va a cambiar, no en la opinión, según la opinión de ellos, sino en la evidencia. Si ellos me muestran evidencia y bajo mi experticia profesional, que ya llevo 15 años en esto, considero que es evidencia de buen nivel, obviamente voy a cambiar mi recomendación. Genial. Está el complemento de esta pregunta de Daniel, que nos dice, la pregunta motiva a que, por ejemplo, para COVID-19, la OMS aduce que no hay ni un medicamento eficaz para este virus. O sea, todos en la actualidad están probando como conejillos de indias, como dice la doctora Marilyn Durán, hasta inclusive las vacunas. Mira, Daniel, yo creo que
es importante definir qué es conejillo de Indias. Y el primer punto que yo quisiera aquí destacar, que para que un país crezca, especialmente en su sistema de salud, tiene que generar investigación a todos los niveles. Para que un país, para que su sistema de salud sea potente, tiene que hacer investigación, porque la investigación genera conocimiento nuevo, local, lo que en Bolivia es un muy buen ejemplo. La altura, hay muchas patologías se comporta diferente, porque hay un fenómeno de altura, de costumbres. Entonces, la investigación es necesaria. Cuando yo le llamo a una persona conejillo de Indias, cuando esa persona participa de una investigación o le hacen participar a una investigación, violando todos los estándares éticos y científicos. Porque todo esto de la investigación está muy bien regulado. Desde todos los experimentos atroces que pasaron con los judíos, allá, no me quiero ni acordar porque es un tema muy, muy doloroso, todos los experimentos que hicieron con los judíos, los alemanes. Todo esto se ha regulado muy bien y cada vez más. De hecho, los países tienen sus regulaciones para hacer investigaciones. Por ejemplo, en Chile no se puede hacer investigaciones con población con capacidades especiales. La regulación es muy, muy estricta. Entonces, eso ocurre. Y hay normas internacionales, la ICH, que te dicen todo lo que hay que cumplir para hacer la investigación con una persona. Y la persona tiene que estar muy bien informada, hay que comunicarle esto, no le puedes ocultar nada, y su participación tiene que ser voluntaria. Entonces, ahí la persona cuando participa de la investigación está protegida. De hecho, las investigaciones serias o muy costosas le pagan un seguro a la persona. Cuando muchos colegas proponían hacer un estudio, un ensayo clínico en Bolivia, decía, no podemos hacer un ensayo clínico en Bolivia. O sea, no podemos ni comprar barbijos ni test y vamos a pagar seguros a las personas porque hay un desconocimiento de esta área. Hay un desconocimiento grande que tenemos que avanzar y meternos y hacerlo, sí, pero paso a paso. Entonces, las personas cuando participan de una investigación bien hecha, con todos los temas éticos y legales, no los considero conejillos de India. Pero cuando la investigación no es rigurosa, la persona no sabe, no se le informa, es una investigación, por así decirlo, no sé cómo decirlo políticamente correcto, pero muy artesanal. Sí, yo creo que ahí la persona es un conejillo de Indias. Entonces, el mundo de la investigación es eso, un mundo que me ha tocado participar, sigo participando y mientras más riguroso es el proceso, la persona está más protegida. Sí, no seamos conejillos de Indias, hagamos investigación, participemos en investigaciones como sujetos, como pacientes, pero en una investigación bien hecha. Bien auditada, regulada, aquí se audita, las investigaciones se auditan. Hay un ente externo que no es ni el del hospital ni el de la farmacéutica que audita la investigación. Se le hace auditorías, se llaman cross. Entonces, ¿queremos hacer investigación? Perfecto. Pidamos todos esos estándares que son de seguridad más que todo. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con el siguiente comentario. Es Gladys Hinchausi Gonceiro, nos dice, evidentemente es un tema complejo con respecto al tratamiento conductual y más aún con el uso de medicamentos. Felicitaciones a la doctora Urquidy y licenciada Durán. Luego, Julio Salazar nos comenta, la correcta aplicación científica radica en la adecuada y comprobada fundamentación de la misma, mediante los estudios correspondientes a corto, mediano y largo plazo. Gracias, Julio. Y un comentario más que nos dice Eduardo Rojas. Muchas gracias por su tiempo y atención. De todas maneras, personalmente creo que las consecuencias de la falta de uso del dióxido de cloro en hospitales dio lugar al fallecimiento de muchas personas que se podían haber salvado. Los datos estadísticos son claros, el pico de la epidemia fue en julio, aún así no se debe bajar la guardia y seguir con los protocolos de higiene y sobre todo buena alimentación que fortalezca nuestro sistema inmunológico.
¿Qué comentarios al respecto? ¿Qué decir? Con mucho respeto a la opinión de Eduardo, yo considero que el pic de la epidemia aún no ha pasado, ni en Bolivia ni en cualquier otro país, porque no se trata de que el virus va a venir y se va a ir. O sea, el virus vino para quedarse, por un lado. Entonces, cualquier momento va a haber otro rebrote y el pic de ese rebrote va a ser un nuevo pic y va a estar en función de cuánto nos cuidamos o nos movilizamos o no. Por un lado. Por otro, considero que en Bolivia hay un subregistro porque no se hace testeo. Entonces, cada día se notifican entre 900, 1000 casos, a veces 600, a veces 200. ¿Significa que realmente hay 1000 casos? No, porque solamente son los casos que se están testeando y hasta la fecha no se ha aumentado el testeo. Eso significa, y estas son estimaciones que hemos hecho con mis colegas, modelamiento matemático, estimamos que hay 5 veces más casos activos no detectados circulando. Entonces, probablemente ese pic que hace referencia a Julio, que se ven las curvas que notifican las entidades correspondientes, probablemente está desfasada y subnotificada. Perfecto, muchísimas gracias una vez más, Cintia. Bueno, prácticamente estamos ya a 1 hora y 20 del programa. Estamos llegando al final del mismo. Quiero agradecerles la participación a ambas, a Cintia por todas las explicaciones, a Marilyn por las experiencias, las vivencias que ha tenido y que siempre nos enseñan, nos enriquecen y nos muestran cuáles son los caminos recorridos, los que se pueden o deben recorrer, los que no se deben recorrer, porque creo que de eso es lo que tratamos acá, ¿no? De aquellas personas que ya hemos tenido la suerte de recorrer cierto camino, cierta trayectoria, y sabemos cuáles son los tropiezos por los que hemos pasado, por los que mucha gente que ha estado caminando junto a nosotros ha pasado, y por dónde tratar de no seguir. ¿Qué pasos dar? ¿Qué pasos mejor tratar de evitarlos? Y bueno, no solamente con el tema de autismo, sino como decíamos, en este caso el dióxido de cloro para todas las situaciones, ¿no? Para todas las enfermedades, para todas las situaciones en las que se va presentando. Como decían, se ha hablado del dióxido para muchas enfermedades, para cáncer, sin fin de enfermedades que seguramente no vamos a decir que no se están, como han dicho, realizando estudios que no se están analizando. Vamos a darle el tiempo que tenga que tener esto. Bueno, seguramente, como has dicho, Cintia, en algún momento habrá alguna información más precisa al respecto, pero mientras no se cuente con esos estudios, con esa información que avale todo esto, yo personalmente mantengo mis reparos, ¿no? O sea, prefiero ser muy cauto. Me han dicho, ¿por qué no le das a tu hijo el dióxido de cloro? Va a mejorar muchísimo, porque no sé, al él tener esa en este momento, esa imposibilidad de decir, me duele la cabeza, me duele algo, no sé qué efecto le puede producir el dióxido y que no me lo pueda manifestar. En todo caso, tendría que probarlo primero yo, pero al no tener yo esa condición que tiene él, no sé si va a haber el mismo efecto, pues seguramente no va a ser el mismo. Entonces, es un tema que mientras no esté, para mí, que no esté determinado, y en caso de que se determine que sí es seguro, bueno, que sea con una dosis adecuada o una forma de un procedimiento, un protocolo para la administración de esta, segura sobre todo, prefiero abstenerme de eso, ¿no? Pero como hemos dicho, cada familia, cada hogar es un mundo y cada quien es libre de tomar la mejor decisión, simplemente y siendo responsables con lo que van a hacer y teniendo los cuidados y los recaudos de ser correctamente supervisados por un profesional, por un especialista en el tema. Bueno, quiero simplemente dar espacio para sus despedidas. Gracias una vez más, Cintia, gracias, Marilyn. Y realmente ha sido una experiencia maravillosa, una noche increíble de mucho
conocimiento, seguimos aprendiendo, sabemos que lo que nos falta por aprender en base a este tema todavía es un camino muy largo por recorrer, pero realmente es satisfactorio escuchar de personas que tienen estas vivencias, que tienen este recorrido profesional sobre todo, y bueno, vamos aprendiendo y bueno, lo vamos a hacer. Estamos acá para cualquier momento y seguir difundiendo este tema. Muchísimas gracias a las dos, gracias a toda nuestra audiencia. Tu despedida, Cintia. Gracias, Andrés, por la invitación. Muchas gracias a la audiencia. Muy feliz de poder participar. Siempre voy a estar dispuesta de colaborar con mi país. Se lo debo, un país que me ha acogido, me ha formado y siempre voy a estar ahí. Y gracias por las preguntas también. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Tu despedida, Marilyn, por favor. Muchísimas gracias también por estar acá. ¿Me escuchan? Adelante, Marilyn, te escuchamos. No se te está escuchando, Marilyn. Ahora sí. No. Espera. ¿Ya? Dale, adelante. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Ok. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza. La verdad que fue muy enriquecedor conocer a la doctora Cintia, informarnos más también. Muchas gracias a todos los participantes, a todas las personas que estuvieron pendientes. Y aquí estoy para servirles también. Desde Colombia, un fuerte abrazo. Gracias, Marilyn. Ha sido un lindo conocerte. Espero que estemos en contacto. Claro que sí, doctora. Sin duda. La idea es hermanarnos, seguir hermanándonos, seguir haciendo, seguir rompiendo fronteras, ¿no? Y seguir en contacto para enriquecer a toda nuestra sociedad que tanto lo necesita hoy en día. Muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias a todos los participantes por habernos acompañado una semana más, en un programa más. Nos estaremos reencontrando la siguiente semana con otros dos, sin duda, otros dos grandes invitados. Muy amables por su asistencia. Nos estaremos reencontrando. Hasta pronto. Hasta pronto.